¿Qué está cambiando en la sociedad canaria para que la clase de religión tenga cada vez menos alumnos? ¿O para que cada vez un menor porcentaje de contribuyentes marque la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta? El año pasado, la Conferencia Episcopal ingresó 5,5 millones de euros menos que en 2019. Hoy el obispo de Canarias nos ha citado para explicarnos a qué achaca esta pérdida de fieles. ¿Ha disminuido? Claro que ha disminuido, porque ha disminuido las declaraciones de la renta. Mucha gente que tenían antes eran solventes y hoy no son solventes. Después, en esas declaraciones de la renta, no aparecen los católicos que no tienen que hacer declaración. El Papa Francisco siempre habla también de la autocrítica, tenemos que hacer autocrítica. Sí hay que poner muchas cosas al día. Luego tenemos que quitar todo, ha dicho el Papa también con acierto, que la Iglesia no es una aduana. Que no te preguntemos a ti si eres homosexual, que no andemos sacando de quicio cosas que no hay que sacar de quicio. También muchas veces hemos presentado un cristianismo que era todo un moralismo. Es lo que piensan algunos. Si bajamos el listón, volverá la gente. No podemos olvidarnos que donde está cimentada la Iglesia es el perdón. Pues yo digo, debajo del manto de la Virgen del Pino cabe todo el mundo. Si nos preocupa que haya menos gente, y nos preocupa que el tipo de gente que viene no sea representativo de la sociedad. Si la persona media que asiste a la iglesia es una mujer jubilada, no estamos conformes. Queremos a todas las mujeres jubiladas en la iglesia, pero echamos en falta que la iglesia se parezca a la sociedad. El impacto en la opinión pública de los casos de pederastia y abusos sexuales en la Iglesia es indudable. Según la base de datos creada por El País, hay más de 1.500 víctimas que se han atrevido a denunciarlos. La Iglesia Católica ha hecho un esfuerzo por investigar estos casos. Las personas que han sido víctimas, por lo menos les reconozcamos eso que ha estado tapado, que hemos muchas veces mirado para otro lado. Los corporativismos han funcionado también en nuestras iglesias, como funcionan en muchos espacios. De decir, no vamos a escandalizar y vamos a intentar tapar esto para que... Y hemos hecho mucho daño tapando. El ministro Bolaños acudía a visitar al Papa para pedirle más colaboración en el esclarecimiento de los casos de abusos dentro de la Iglesia. Mire, yo cuando salió el ministro pegaba salto. Yo le decía al ministro, está muy bien, vamos a poner todo sobre la mesa, vamos entre todos a acabar con la pederastia, pero la pederastia también en los centros de menores, vamos a acabar con la pederastia en los centros de menores. De la mano de la Iglesia, estamos todos dispuestos a acabar con esta lacra. Y la Iglesia es la primera, por eso invitamos al gobierno que se meta ahí. Lo que pasa es que es más fácil querer manipular todo de que aquí los únicos pederastas son los curas. Hay que pedir perdón, hay que ser claros en que es un delito, lo cual no significa que nosotros no nos quejemos de que se mire con lupa cuando esto pasa en la Iglesia y no cuando pasa en el mundo del deporte o en el ejército o en otros lugares. La crisis en la Iglesia Católica se nota también en la vocación. Cada vez hay menos personas dispuestas a ser sacerdote. Puede que haya menos curas, pero puede que haya cristianos más comprometidos. Pero hace falta párrocos que den misa. Es verdad que tenemos menos personal diríamos sacerdotes, pero también hay mucha menos demanda. ¿Sería conveniente que las mujeres pudieran ser sacerdotisas? Yo no encuentro ningún inconveniente teológico para no hacerlo. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Nuestra cultura sigue siendo una cultura patriarcal y yo creo que esto es un cambio que se tiene que ir dando poco a poco, pero que se dará y que se tiene que llegar a dar porque además es necesario y es de justicia. La mujer sacerdote es más complicado. En la última cena no estuvo la Virgen María, sin embargo estuvieron los apóstoles. Si lo que se reivindica con la mujer sacerdote es que la mujer tiene que tener más participación en una iglesia que ha tenido poca, indiscutiblemente estamos de acuerdo. Ahora, tener que pasar para que eso se dé a través de la ordenación de mujeres,
después lo que no veo, ni lo veo yo ni lo ve el Papa, en definitiva. ¿Cree que el celibato tiene sentido a día de hoy? No debería obligarse a una persona por ser cura a ser célibe. Sí creo en el celibato y que lo elijamos aquellas personas que quieren, y otra cosa es que eso tenga que ser obligatorio. Y eso va a ocurrir, va a cambiar eso, seguro, en algún momento. Si no por una opción teológica, va a ser por la biología, porque nos estamos poniendo viejos y tenemos pocos que nos sustituyan, con lo cual, al final, este tema va a tener que afrontarse. En cuanto el Papa quiera, lo podemos hacer. Yo no tendría ningún problema, no me preocupa. Si es que a veces me entiende que si mañana dice el Papa que hay sacerdotes casados, me parece muy bien, pero volvemos a lo mismo, tampoco eso va a solucionar el tema de la vocación al sacerdocio. ¿Son demasiado rígidos los dogmas de la Iglesia? ¿Qué puede hacer para contener la sangría de fieles? Según el CIS, en 1978 había más de un 90% de creyentes en España y ahora han descendido a casi la mitad. Las confesiones evangélicas son las religiones que más han crecido en Canarias en los últimos años. Ramas como los pentecostales, los baptistas o las asambleas de Dios han aumentado su arraigo, pasando de 176 iglesias y lugares de culto en 2012 a 232 en la actualidad. ¿Qué factores lo han propiciado? Hay un elemento clave que es la libertad religiosa, la apertura a la libertad religiosa, desde el punto de vista del marco jurídico español, que permite el que cualquier opción religiosa pueda desarrollarse sin mayor problema. Luego, un segundo elemento importante son los acuerdos de cooperación de 1992 con los evangélicos. Es decir, el Estado no solamente permite que los grupos evangélicos se desarrollen sin mayor problema, sino que incluso coopera con ellos en los asuntos que puedan resultar de mutuo interés, ¿no? El gran elemento que es la globalización, con la penetración cada vez mayor de poblaciones que vienen, por ejemplo, de Sudamérica. Hablamos mucho de las iglesias evangélicas, pero ¿qué otras religiones que se puedan considerar emergentes están también desarrollándose en Canarias en los últimos años? Sin duda, y asociado con, en este caso, con la inmigración, el Islam, y más en las islas más cercanas a África, pues hay un peso muy notable, hay muchas mezquitas, tanto de un Islam más cercano al mundo marroquí como de un Islam más cercano al mundo senegalés. La Misión Cristiana Moderna es uno de los ejemplos más claros de este crecimiento. Su pastor, Ángel Hernández, comenzó su ministerio en Fuerteventura en 1996 con 8 fieles. Hoy congrega a más de 2000 en su principal culto, y ha abierto otras 4 iglesias en diferentes municipios de la isla. Pastor Ángel, estas son imágenes de uno de los cultos que se realizan aquí en la Iglesia Moderna de Canarias, con muchísimos feligreses, pero ¿por qué se ha producido un crecimiento tan importante de esta iglesia y de las iglesias evangélicas en general en Canarias y en España? Eso tiene que ver mucho con el Evangelio. Lo que hace el Evangelio es transformar el sistema de creencias, y al transformar el sistema de creencias, pues transforma lógicamente tu vida. Eso pues se hace eco en la sociedad. Y también la actividad de la iglesia social, en el sentido de ayudar y colaborar al otro. La gente viene porque hay mucha gente trabajando, ayudando al vecino. Nosotros siempre nos hemos metido en las necesidades. Si hay una necesidad en el tema migratorio, nosotros nos hemos metido a cubrir esa necesidad. Si hay una necesidad en, por ejemplo, los albergues, que son los únicos albergues que hay en toda la isla, desde la perspectiva de la creencia del Evangelio, es inconcebible que tú tengas un lugar tan grande como este y que haya gente durmiendo en la calle. Todo ese trabajo es la parte positiva, en la que es un tanto más negativa quizás. Hay siempre ciertas polémicas en torno a las creencias evangélicas, como el asunto del diezmo, la excesiva emotividad de los ritos de corrientes como los neopentecostales. ¿Cuál es la valoración que se puede hacer de todo esto? En la iglesia evangélica nadie está obligado a diezmar, y la gente en la iglesia da lo que quiere, o sea, no hay ni un mínimo ni un máximo, usted da lo que quiera. En Canarias el neopentecostalismo no está, de hecho, teniendo mucho aceptación, ¿no? Creencias que rozan los radicalismos emocionales, ¿no? Entonces, bueno, en nuestros cultos en Canarias en general son cultos muy tranquilos.
Elsa, ¿cuánto tiempo hace que estás vinculada a la Iglesia Cristiana Moderna? Pues te podría decir exactamente el tiempo que llevo porque llegué el 18 de abril del 2005, o sea que llevo 17 años aquí en la Iglesia. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti a nivel personal la Iglesia Cristiana Moderna que a lo mejor no encontrabas en la religión en la que fuiste educada inicialmente? Yo siempre dije que en mi vida faltaba piezas de un puzzle, lo cual me llevaba a sentirme insatisfecha. Entonces cuando yo llegué aquí conocí a Dios, conocí al Señor, empecé a tener relaciones personales, empecé a visitar a la iglesia, a escuchar todas las semanas su palabra, encontré las piezas del puzzle y puedo decir que en mi vida ahora mismo está ese puzzle completamente cerrado. La gente encuentra amor, se dan cuenta de que va más allá de la labor social, que hay algo muy poderoso detrás de las personas que hacen esto y que Cristo está en nosotros. Entonces, una iglesia que no tiene amor por el prójimo, no lo concibo. Plenamente integradas en las zonas en las que desarrollan su labor y creciendo día a día en influencia y número de fieles, las religiones emergentes suponen un nuevo capítulo que está modificando sensiblemente el mapa espiritual de Canarias. En España hay casi 120.000 testigos de Jehová, una cifra que en el mundo supera los 8 millones de personas. Una religión siempre rodeada de polémica, por esto hemos querido hablar con uno de sus portavoces en Canarias. Iván Santana, portavoz de los Testigos de Jehová en Canarias. Es una de las organizaciones religiosas más numerosas en las islas. ¿Cuántos feligreses cuenta? En la actualidad contamos con 7.258 testigos de Jehová. Son las personas las que a través de estudiar la Biblia descubren que el mensaje que transmite la Biblia los hace personas muy, muy felices. ¿Por qué alguien es expulsado de los Testigos de Jehová? Cuando ahora de manera libre deja de practicar esos preceptos que están en la Biblia, es cuando la persona es expulsada. No maltratamos a las personas, no les dejamos de mostrar afecto, ni tampoco les dejamos de mostrar cariño. Se lo digo, Iván, porque algunos ex testigos de Jehová señalan que son aislados de sus entornos familiares cuando son expulsadas. Es su forma de entenderlo, es su libertad expresarlo y nosotros no seremos quienes le pongamos cortapisas a lo que la persona diga. En mi experiencia profesional me encuentro recurrentemente asistiendo a personas que salen de la congregación de los Testigos de Jehová rotas, con mucho dolor, un enorme dolor por la separación y la ruptura que implican los vínculos familiares y en algunos inclusive reacciones depresivas, trastornos de ansiedad importantes, en algunos casos al no poder tolerar el dolor en algún suicidio. En el momento en que la congregación anuncian fulano de tal ya no es testigo de Jehová, a partir de ese momento todos, aunque fuesen familiares, todos dejan de saludarte, te ven por la calle, giran la cara. Hay consecuencias que se pueden llamar represalias. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un negocio en el que tienes muchísimos clientes que son testigos de Jehová. Bueno, pues que sepas que cuando dejes de ser testigo de Jehová, esos clientes te van a dejar. En el momento que tú abandonas la secta, todos estos han muerto. Tú has muerto para ellos. ¿Y usted por qué decidió salirse de esta congregación? Porque las pruebas son abismales de que no son lo que dicen ser. Cuando uno va aumentando en conocimientos, llega el momento en que tiene que haber por fuerza una crisis de conciencia entre lo que uno lee en la Biblia y lo que enseñan y la manera como viven su cristianismo es absolutamente diferente. Usted habla de la Biblia y otro de los aspectos delicados es la interpretación que ellos hacen sobre las transfusiones de sangre. ¿Usted qué opina? Y ellos saben que la Biblia no enseña la prohibición de las transfusiones de sangre. Eso lo mantengo aquí, lo mantendría delante de un tribunal, delante de jueces, y podría probar con la Biblia que ellos están mintiendo con esa doctrina que está matando personas. Cierto es que los testigos de Jehová nos abstenemos de recibir sangre, pero hay una diferencia grande entre decidir no aceptar o abstenernos de transfusiones de sangre y
no apreciar la vida y ahora recurrir a atención médica con usos alternativos a las transfusiones de sangre. ¿Los testigos de Jehová son una secta? En modo alguno podría parecerse a una secta, porque para ser una secta, simplemente por definición, el líder debe ser una persona humana. Y nuestro líder, el líder de los testigos de Jehová, es Jesucristo. Y nosotros somos una confesión religiosa debidamente registrada y legalizada en nuestro país. De alguna manera nos muestran, ¿no?, que los testigos de Jehová tienen comportamientos que podríamos asimilar a lo que clásicamente venimos analizando las derivas sectarias, ¿no?, de índole religiosa o no. Porque no porque un grupo esté registrado como una entidad religiosa significa que por ello queden exentas, ¿no?, de demostrar comportamientos o derivas sectarias, ¿no? Controversias aparte, los testigos de Jehová siguen sumando, 2 siglos después, miles de seguidores. Canarias está entre las comunidades con mayor presencia de sectas en España, pero ¿cómo diferenciar religión y secta? En la religión hay libertad, mientras que la secta, en lugar de servir a la persona para esto, se sirve de las personas para sus propios fines. Junto a la libertad está la información y la transparencia. En las religiones hay un conocimiento de las doctrinas, de las prácticas, de los ritos, de las normas morales. Sin embargo, en las sectas hay un secretismo en torno a lo que hay dentro, mientras se muestra un escaparate muy atractivo, la trastienda es otra. Actualmente hay localizadas una treintena de sectas operando en el archipiélago. La mayoría utiliza la meditación como medio para alcanzar el equilibrio emocional, pero la realidad es totalmente diferente. Luis Santamaría, ¿cuáles son las principales sectas que están operando en estos momentos en Canarias? En las Islas Canarias tenemos una presencia de sectas de todos los tipos que hay. En primer lugar, las que proceden de las grandes religiones como el cristianismo, el hinduismo, el budismo, pero las que más están creciendo hoy en día y las que más llegan a la gente son las de tipo esotérico, por un lado, y todo lo que está en torno a las terapias, pseudoterapias, y también algo que es preocupante es el crecimiento de los cultos afroamericanos, especialmente la santería. ¿Cómo se organizan estos grupos y cómo es su funcionamiento? Hay muchos tipos de organización sectaria y de presentación hacia el exterior, pero algo que tenemos siempre en ellas es el liderazgo. Es fundamental en la secta el líder o el grupo de líderes que son los que llevan el control total de la organización y de sus miembros. Los perfiles normalmente de las personas que entran en este tipo de grupos son personas que se encuentran en un momento de búsqueda, en un momento de inquietud emocional, algún tipo de vulnerabilidad, o que incluso tienen ideas de un mundo mejor, un mundo más armónico. De esta manera, los grupos van a ofrecer una serie de catálogos, de cosas atractivas para esta persona, que no tienen que ver realmente con los objetivos finales del grupo. Los objetivos finales del grupo aparecen una vez la persona está profundamente manipulada. Uno de los casos de secta más sonados fue el del suicidio colectivo de la secta del Templo Solar que tuvo lugar en Suiza en 1994. Tras el informe forense se decretó que 16 de los fallecidos habían sido víctimas de asesinato, entre ellos un hombre de procedencia canaria. María, usted mantenía una relación directa con una persona que fue asesinada por la Orden del Templo Solar. ¿Cuándo entra esta persona a formar parte de esta secta? En el año 86. Ahí empieza aquí en Tenerife o en Canarias. ¿Qué es lo que ofrecía o lo que vendía este grupo? Canalización de energía, ayuda al planeta, buenas energías. Estás llamado personas que puedes aportar algo a la humanidad. ¿Cómo es posible que una persona de aquí de Canarias pueda caer en las redes de una secta que operaba o que tenía su sede en un país tan lejano al archipiélago? Pues vas cayendo porque poco a poco, pues que si vas a una reunión, te gusta, pues ves gente muy agradable, personas que comparten motivaciones contigo, comparten hobby. ¿Usted no apreció ningún tipo de cambio de conducta, de comportamiento de esta persona a raíz de que formara parte de la Orden del Templo Solar? No,
En ningún momento. Es que no había nada que dijera que fuera una secta. Siempre siguió siendo la misma persona que conocía a todo el mundo a nivel calle, a nivel de todo. O sea, un marido excepcional, un padre ejemplar, maravilloso. No está dentro de lo que se suele ver por ahí como una persona que pertenezca a una secta o a una orden de estas. ¿Y usted era consciente de lo que él hacía y no le importaba que formara parte de ese grupo? Sí, era consciente. Y no me importaba para nada. No veía ningún peligro. Quizás los últimos 5 meses o 6 meses antes de que pasara del desenlace de que le asesinaran, pues sí, ahí. Pero no hubo un cambio de actitud. Y cuando llega ese último viaje, ¿a usted se le puede llegar a pasar por la cabeza lo que va a ocurrir? No. ¿Qué va? En ningún momento. ¿Cómo reacciona cuando se entera de esa dura noticia? Pues me hundí. Como cualquier persona, no te lo espera, no lo entiende, es incomprensible. Usted de manera indirecta, por la relación que mantenía con esta otra persona, llegó a estar de alguna manera vinculado, relacionada con este grupo. A día de hoy ha conseguido romper totalmente las relaciones con la Orden del Templo Solar. Desde el minuto 1. Yo no quise saber nunca nada más vamos, no. Es que y donde yo vea una situación ya que quieran imponerte algo, que va. No, para nada. Lección aprendida. Todo lo que te coarte un poco no de libertad, sino te quiera imponer un comportamiento, huye, sal. Da la espalda y vete para casa. La muerte es el peor de los finales, pero ¿es posible reconducir la situación y salir de un colectivo de estas características? Salir de un grupo sectario es posible. Requiere bastante tiempo, puesto que lo mismo que la persona se encontraba de una forma sana, va entrando y va deteriorando su salud mental y social, requiere al mismo tiempo de volver a la realidad. Normalmente, con ayuda de profesionales, se afronta el trauma que pueden haber sufrido en diferentes niveles y una vez afrontado el trauma y que la persona comprenda el tipo de manipulaciones, humillaciones y circunstancias que ha vivido dentro del grupo, puede recuperar a lo largo del tiempo una vida cotidiana. Unas 400.000 personas pertenecen a alguna secta en España y muchas de ellas han sido captadas a través de las nuevas tecnologías por asociaciones camufladas como grupos de crecimiento personal o autoayuda.